Tenemos a Gabriela Gutiérrez de los Santos, ella es abogada laboral. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, muy buenas tardes, muchas gracias, Raúl, aquí un gusto estar contigo en este martes. Y bueno, traes un tema muy interesante que yo creo que muchos que nos escuchan tienen a alguna persona que trabajó así o tal vez siga trabajando y le interese esta información. ¿Qué tema nos vas a contar hoy? Pues bueno, respecto al teletrabajo, fíjate, Raúl, que a consecuencia de la pandemia, la pandemia vino a modificar muchas cosas, ¿no? En nuestro día a día, la manera en la que, por ejemplo, el entretenimiento, ¿no? Lo adquirimos mediante plataformas, los podcasts, el cómo consumir música, ¿no? En una parte, la parte social también, con las redes sociales, o también el e-commerce, ¿no? Las plataformas de comercio, y todo esto se ha modificado, y de buena manera también se han modificado las relaciones laborales en ese sentido. Tan es así que fue en enero del 2021 cuando la Ley Federal del Trabajo se modificó y se introdujo un capítulo especial en cuanto al teletrabajo, que no es lo mismo que el trabajo a domicilio. ¿Y fue a causa de la pandemia? Sí, okay. A consecuencia de la pandemia, ¿no? Okay. Porque además, nosotros tendremos recuerdos muy frescos en el sentido de que aquella persona que estaba dando una cátedra o dando una clase y abría la persona, pasaba la esposa a lo mejor, ¿no? Con ropa interior, o pasaba el bebé con la carriola, o se caía algo. Desgraciadamente también tuvimos el caso de aquella maestra en donde estaba dando clase y el marido la agredió delante de los alumnos, una maestra de secundaria, así es, si no estoy mal, del Estado de México, en donde también quedaron en evidencia muchas cuestiones de esta naturaleza, ¿no? En donde ya la casa se volvió el centro de trabajo y como tal, pues se establecieron una serie de obligaciones, por supuesto para ambas partes, para la parte empleadora como también para la persona trabajadora. Sin embargo, el cómo aterrizar y cómo profundizar en el cómo, ahorita ya tenemos el entramado de la ley, que es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, se emitió una norma oficial mexicana que es de junio del 2023, la número 037, en relación al teletrabajo y estas condiciones de salud en el trabajo, porque ahora tu centro de trabajo, como lo comenté hace un momentito, ya no es tu oficina o lo que tú conocías. ¿Cuál es tu nuevo entorno? Tu nuevo entorno es tu casa, ¿no? Tu entorno es tu casa. Y dentro de las obligaciones o los recursos que de primera instancia, tanto la norma oficial como la ley le imputa al patrón, al empleador, es el Internet. En primer lugar es el Internet porque te tiene que pagar una cantidad, que además la norma no define cómo, pero bueno, te tiene que dar una cantidad por el consumo de Internet, las sillas ergonómicas, te tiene que dar por supuesto los materiales de trabajo, si utilizas impresora, la tinta, en fin, hasta la silla ergonómica. Pero ¿cómo todos esos detalles son tan pequeños a veces, pero tan importantes? O sea, si lo sumas, ¿cuánto tiempo estás en esa silla que tal vez es de un comedor, que te instalaste ahí en tu comedor? Oye, el Internet, ¿cuánto estás gastando de Internet? Por supuesto. Bueno, y pasaba, ¿no? Cuando estabas dando clase o estabas, en esa época a mí me tocó dar clase en pandemia, pero también mi hijo estaba tomando clase y también mi hija estaba tomando clase y también mi esposo tenía una videoconferencia y entonces, por favor, no conecten el video porque a todos se nos cae el Internet. Así y todo es. el mundo buscando a ver de qué manera replicar la señal. Es que mi compañía es una porquería. No, lo que pasa es que la demanda era altísima. Sí, claro. ¿no? Y bueno, ¿Cuántos están? Tú eres el experto en el tema, ¿no? Y sabrás que ahí como que yo lo pongo en una analogía de una carretera que estaba demasiado transitada y que en realidad estaba subutilizada la mayor parte del tiempo. Sí, era un supertráfico. Y era un supertráfico, es correcto. Entonces, pues ahora estas dimensiones cambian, muchas, aunque también existe dentro de la ley la cuestión de regresar, ¿no? a la parte presencial. Lo cierto es casos que muchos se quedaron trabajando en casa, como dice el anglicismo, haciendo el home office tradicional. Se modificó muchísimo esta manera de prestar los servicios y esta norma oficial mexicana da una serie de parámetros y guías de cómo aterrizar este teletrabajo, justamente lo que yo te decía, cómo cuidar la salud en el trabajo si pues ahora estoy en mi casa, ¿no? Ahora estoy en mi casa y a lo mejor la norma oficial, ¿no? Que hablaba de la ventilación y que hablaba de un entorno seguro o de señalizar o tener los extinguidores, por ejemplo, pues eso a lo mejor no va a poder aplicar en mi casa, pero ¿de qué manera sí va a aplicar? Te habla también de un derecho a la desconexión, de que aunque estés en un teletrabajo, debes de tener un tiempo considerable de desconexión y tampoco estar contestando correos electrónicos o WhatsApp, porque también muchas órdenes de trabajo se dan por WhatsApp o por Telegram o por cualquier otro tipo de... Y también algún jefe
Que diga, oye, estás ahí en tu casa, no seas mala, mándame esto. Oye, ahí tienes al lado la lap, mándame lo otro. Y ya acabó tu horario. Y correos a las 11 de la noche, ¿no? Sí, claro. O 1 de la mañana, o 3 de la mañana, porque luego pues había jefes workaholics que además padecían de insomnio y que pensaban que todos estaban en esa misma condición. Oye, mándame esto a este horario que dices, oye. Entonces, no pues la gente ya también ya estaba estresada y angustiada, incluso en su centro de trabajo. Entonces, justamente lo que trata es eso, de regular los temas de seguridad y salud en esta modalidad de trabajo, que ese es como que el gran objetivo de esta norma oficial, que entra en vigor ahorita en diciembre del 2023. Hago hincapié en eso porque fue publicada en junio del 2023 y da 180 días para su implementación. Mira. Es decir, tuvimos tiempo suficiente para que todas aquellas personas que estén trabajando con esta modalidad, es decir, más del 40% de su jornada bajo esta modalidad, entonces ya debieron de haber implementado este tipo de cambios. Entonces, es importante que también se establezca un medio de verificación, porque además es tan grande, el espectro es tan amplio, que la ley pues sí nos da una serie de parámetros y la ley te da, pues es la norma general, ¿no? Te da como las pautas. Pero yo al ir aterrizando en esta norma oficial 037 te habla incluso de cómo se debe de verificar las condiciones de trabajo. La Comisión Mixta de Salud del Trabajo dentro del centro tiene que hacer una serie de visitas, tiene que tener un tipo de listado, tienen que tener el listado del personal que está trabajando bajo esta modalidad. Es todo un proceso, ¿eh? Es una monserga, perdón que te lo diga como tal, es una monserga y pues bueno, hay que tener en cuenta pues la mayoría de las personas que están frente a las áreas de recursos humanos, de capital humano, o son administradores o son contadores y no son necesariamente abogados, y esto al final del día es un instrumento legal, y cuando las revisiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lleguen, las observaciones, las auditorías se van a tener que solventar con argumentos legales, por lo que te están revisando es el cumplimiento de una norma. Entonces empieza en un mes. Entonces empieza en un mes. Otra cosa importante que hay que tener es que hay que identificar cuáles son los riesgos físicos, ergonómicos y psicosociales para esta figura, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si estás, como lo que decías hace un momento, ¿no? Una silla del comedor, pues que es muy cómoda para lo que es. O sea, sirve para lo que sirve, que es tomar los alimentos durante cierto periodo de tiempo. Y un ratito, más no estar 8 horas sentada, porque luego entonces no tiene el respaldo, porque entonces luego tienes dolores lumbares y luego de la cervical y la posición entonces de los codos con el tablero, con el mouse, y empieza a concatenarse una serie de cuestiones. De que sea diario. Que si un ortopedista me está escuchando en este momento va a decir, esta señora ha leído muchos dictámenes de seguridad en el trabajo, porque hay una correlación de la postura con la ejecución del trabajo. Ahora, abogada, con esto que se va a implementar, que ya está a un mes, ¿le convendría o asustaría a las empresas? Dice, mejor vénganse otra vez a trabajar presencial. ¿O cómo lo ves ahí? Es que además aquí hay una cuestión también que hay que tomar en cuenta, el acuerdo, ¿no? Porque a las personas que ya están con la dinámica del teletrabajo muy probablemente se queden con esa dinámica. ¿Por qué? Porque no es más allá de la costumbre, como dijera Juan Gabriel, sino al que haya cuestión que ya está organizado su entorno, a lo mejor sus hijos, a lo mejor hay que tomar en cuenta que es una madre que tiene un hijo menor y que no tiene un sistema de cuidados. Claro, y se le complica. Y que se le complica mucho, ¿no? Hoy por hoy, que el tránsito en la ciudad de Mérida ya es un tema para todos, las distancias, hace un rato hablabas de la movilidad, y una persona que a lo mejor está trabajando en una comisaría o vive en una comisaría, pero tiene que transportarse, tiene que tomar 2 camiones, por ejemplo, y se tiene que levantar a las 5 de la mañana para llegar a las 9, entonces dice, me quedo en teletrabajo, ¿no? En el home office. Entonces hay que tener en cuenta todos estos puntos. El documento es bastante largo, es tedioso, no los voy a engañar, y la gran mayoría de los puntos de los cuales se tienen que acreditar son mediante documentales. Entonces, pues bueno, las listas de verificación, la evaluación de los riesgos, como te comentaba hace un momentito, incluso se tiene que determinar cuál es el trabajo. O sea, ¿cuál es el lugar en donde se va a desempeñar la actividad? Como tú decías hace un momentito, pues no va a poder ser la mesa del comedor, va a tener que ser a lo mejor un escritorio que esté bien ubicado, donde haya ventilación, donde haya iluminación, en donde tengas esta silla ergonómica que te permita hacer tus actividades, y donde además en el contrato esté estipulado el derecho a la desconexión, incluso hasta la manera de verificación de la ejecución de los trabajos. ¿Cómo lo vas a supervisar? ¿Cuál va a ser la manera? Obviamente ya no vas a poder llevar listas de asistencia. Excelente. No, va
vas a poder llevar un biométrico, de qué manera entonces vas a determinar, vas a trabajar por proyecto, todo eso incluso se tiene que aterrizar también en un contrato. Es una joya, la verdad es que es una joya, hablando desde un punto de vista técnico-jurídico, así que pónganse las pilas, chequen su diario oficial de la Federación, búsquenlo en el buscador que ustedes quieran, norma oficial 037 teletrabajo, y ahí les va a desplegar el diario oficial de la Federación con todo lo que implica hoy por hoy, porque ya a partir de diciembre ya nos agarró con las manos en la puerta, esto es revisable. Muchísimas gracias, abogada. Estamos platicando con Gabriela Gutiérrez de los Santos, ella es la abogada laboral